Hola, hola, mi bella tribu cuántica, qué rico saludarlos. Hoy aquí de nuevo compartiendo con ustedes contenido a través de YouTube y de Facebook. Em, Quise hacer este en vivo y quise trabajar una temática porque creo que para mí es importantísimo crear mucha más conciencia sobre cómo nosotros estamos creando nuestra realidad, cómo nuestro cerebro está entrenado literalmente y programado a atraer la realidad que estamos viviendo en este momento. Y quiero que nos demos el regalo de tener muchos aha moments, muchos momentos aha, que ustedes también puedan a través de esta eh, temática y del desarrollo de esta temática, ustedes también puedan traer a su conciencia momentos, situaciones, experiencias, vivencias, oportunidades, conciencia que les permita ir un paso más adelante en qué significa para ustedes crear su propia realidad, qué significa manifestar en sus vidas y por qué nos cuesta tanto. Porque si bien hoy en día hablamos muchísimo sobre la física cuántica, sobre cómo nuestro cerebro funciona, y vamos a hablar un poquito sobre la ciencia que hay detrás de la ley de atracción, porque es una combinación un poco entre neurociencia, neuroplasticidad, física cuántica, pero también vamos a darle una cercanía para que ustedes lo puedan como entender y experimentar desde una mirada mucho más cotidiana, más de estilo de vida. Lo primero que yo le digo a las personas cuando hablamos de la manifestación y de la ley de atracción es, tú estás creando tu realidad tal y como la estás viviendo en este momento. Hay dentro de ti información, específicamente en tu mente subconsciente, y que tu cuerpo la está transmitiendo porque el cuerpo es el que contiene las emociones. De esa información, estás transmitiendo una información que es completamente inconsciente para ti, por eso está en tu mente subconsciente, porque no eres consciente de ella. Y esa información es una transmisión energética que le estás generando no solamente a tu cuerpo, sino a tu entorno, y tu entorno te la está regresando en experiencia, ¿sí? Pero, claro, nos cuesta mucho trabajo entender y aceptar y asimilar que todo lo que estamos viviendo está siendo creado por nosotros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eh, estamos seguramente viviendo cosas que decimos, pero ¿cómo puedo yo estar atrayendo ese tipo de relación o esa experiencia con este jefe que yo no puedo controlar? Eh, no es que tú estés atrayendo la manera en cómo ese jefe reacciona ante ti, no. Tú estás atrayendo un patrón de acuerdo a una información que está en tu mente subconsciente que está generando en ti una información tanto emocional como mental sobre la experiencia, que al final es lo que hace que tu jefe reaccione de X o Y manera. Como si el ejemplo del jefe funcionara y ponlo para cualquier relación de cualquier tipo en tu vida. Porque básicamente son los patrones, obviamente, los que están constantemente repitiéndose como un piloto automático, como si tú, ahorita vamos a hablar de las enfermedades, Adriana, pero como si tú tuvieras un disco rayadito ahí en tu mente subconsciente repitiendo permanentemente una información. Y la información está directamente relacionada en cómo te sientes frente a ti mismo, tu sentido del yo, ese significado que le has dado a tu ser desde el sentido del yo, que involucra tu autoimagen, tu autovaloración, tu autorreconocimiento, tu autovalidación, o sea, si te sientes o no te sientes suficiente, merecedor, capaz, poderoso, em, sabio, tantos adjetivos que le podemos poner al yo soy desde el significado de ser, que tienen obviamente que ver con guiones que nos ha autoimpuesto el mundo, empezando por nuestros principales validadores que fueron papá y mamá, pero también la sociedad, las diferentes como roles en los cuales hemos interactuado, como en el colegio, nuestros profesores, maestros, em, las figuras de autoridad,
ya sea a nivel familiar o en otros roles como la religión, por ejemplo, que nos han dado como un esquema global, un sistema global del deber ser dentro del yo soy. Y por eso el yo soy es tan importante dentro del proceso de entendernos espiritualmente, porque en la manera en como yo me permito ser, ay, perdón que se me va a acabar aquí la batería del computador, en la manera en como yo me permito ser, denme un segundo, yo conecto esto ya. En la manera en como yo me permito ser, desde el sentido que me doy del yo, estoy emitiendo información que está relacionada con mi valor, con mi reconocimiento personal, con mi insuficiencia o suficiencia, con mi capacidad o incapacidad de algo, con mi desempoderamiento o empoderamiento sobre X o Y información, de mi sentido del merecimiento frente al amor, frente al dinero, frente a cualquier cosa que yo quiera vivir en mi vida. Yo siempre pongo primero el sentido del yo, porque tus primeros 7 años de vida, por eso trabajar el niño interior es tan importante, marcan y marcaron la ruta de tus programaciones principales frente a lo que tú crees sobre ti mismo y cómo te crees frente a ti mismo y frente al mundo, ¿correcto? Y cómo tú te confrontas en el mundo, te enfrentas al mundo desde tu sentido del yo. Y quiero hacerles una pregunta porque muchas veces uno siente que está bien y que tu vida está bien, en muchas, o que tu momento está bien. Yo le puedo preguntar a ustedes, bueno, ¿cómo se sienten en este momento, aquí en este encuentro que tenemos, en esta conversación o en esta grabación, los que vayan a ver esto grabado? O en este live, en este en vivo. Y muchos de ustedes dirán, chévere, bien, me siento bien, qué rico compartir contigo, Pau, este espacio, este momento. Pero tu sentido del yo es algo mucho más profundo y es en tu intimidad, en la profundidad de tu ser, cómo te sientes frente al mundo realmente, cómo te sientes frente a ti mismo, te sientes una persona poderosa, te sientes capaz, te sientes suficiente, te sientes valioso, pero valioso de verdad, magnificente, porque el valor que tú te das involucra incluso tu capacidad de poner límites, tu capacidad de darte el valor que te mereces en tu energía, en tu tiempo, en lo que entregas, en lo que das, en lo que te permites recibir a nivel general en tu vida, a nivel global, en todas las áreas de tu vida, no solamente a nivel de pareja, no solamente a nivel de amor, no solamente a nivel familiar, no solamente a nivel de los roles que cumples en tu labor, en tu trabajo, ya seas jefe o colaborador o emprendedor, porque el valor que tú te das en el mundo es la información más importante con la que tú estás atrayendo absolutamente todo en tu vida. Si tú estás desvalorizado, si tú estás desde un estado de no reconocimiento de ti mismo, si tú estás desde un estado de no validación donde no te validas a ti mismo desde el yo soy y la validación es darle como ese check, ese sí, ese sentido positivo del tu yo soy. O sea, yo valido mi capacidad, yo valido mi reconocimiento de ser, yo valido mi sabiduría, yo valido mi conocimiento, yo valido mi creatividad, y al validarlo lo valoras, le das un valor. La suficiencia es eso, la suficiencia o llegar a ese punto de suficiencia donde me hago suficiente como totalidad en todas las áreas, en todos los aspectos de mi yo soy, de mi ser. La suficiencia es que soy tan total en validación, tan total en reconocimiento, tan total en valoración, en autoimagen, en ese amor que me permito darme y que me lo doy a mí mismo, pues esa validación o ese valor o ese reconocimiento es la no necesidad de nada más, porque la suficiencia es eso, soy tan suficiente que no necesito nada, sino simplemente lo recibo por derecho natural de ser.
Y eso aquí vamos a tener un momento, ajá, porque es cuando reconoces el estado de abundancia en ti. El estado de abundancia es un reconocimiento de ser en suficiencia, donde no necesito nada. Y quiero llevar tu conciencia a el momento específico en el que estás en el vientre de tu madre y te estás formando, te estás co-creando. Se está co-creando eh, tu cuerpo, tus órganos, tus sistemas, tu cerebro, tu mente y tu conciencia está en un estado de no necesidad, porque no está cuestionando, no está poniendo en tela de juicio la cocreación. Simplemente es un estado donde no necesitas calor o frío, o donde no necesitas refrescarte, donde no necesitas alimento, porque todo está suplido, todo está dado para ti. Cuando nacemos, entramos en esa separación, en esa dualidad que es la necesidad, es el instinto de supervivencia, que es necesario para activar ese como cerebro reptiliano, es necesario para que podamos sobrevivir en este plano, porque aquí sí sentimos frío, calor, hambre, dolor físico cuando nos herimos físicamente y tenemos un campo energético emocional completo que nos sirve de regulador de ese instinto de supervivencia. El instinto de supervivencia nosotros lo deberíamos utilizar de dos maneras. Y vamos a hablar aquí específicamente hablando sobre la manifestación. Número uno, el instinto de supervivencia es un autorregulador del sentido de protección que tenemos como seres humanos, porque básicamente lo que hace el instinto de supervivencia es activarse cuando nos quiere proteger de algo, ¿sí? La protección es básicamente porque necesitamos resguardarnos del frío, necesitamos resguardarnos del calor, mm, refrescarnos, necesitamos resguardarnos de las condiciones climáticas, necesitamos sobrevivir y buscar alimento para que nuestro cuerpo no se desnutra, no se muera. Necesitamos y activamos algo que se llama la recursividad, ¿ok? Porque es la manera en cómo nuestro cerebro busca recursos externos para eso, para protegernos. Pero no solamente para sobrevivir, también para protegernos del peligro, ¿sí? Y el peligro debería ser considerado dentro de una escala real de peligro. ¿Me explico? No hay juicio, sí, perfecto. Pero acá cuando hablo de la escala real del peligro, es que cuando el ser humano, no sé cómo fue traído a este planeta, todos estamos tratando de descubrir cómo llegamos a este planeta tan lindo, pero yo creo firmemente en que Dios nos dio este planeta como un regalo para experimentar este plano. Y llegar acá es descubrir cómo sobrevivir a este plano, ¿cierto? Entonces tuvimos que descubrir como conciencia humana y como especie humana cómo sobrevivir, cómo buscar el alimento, cómo resguardarnos del frío, cómo refrescarnos del calor, cómo resguardarnos y protegernos de las condiciones climáticas, cómo sobrevivir a este plano, ¿cierto? Pero además, cómo sobrevivir al ataque del reino animal, porque claramente tuvimos que aprender a convivir con el reino animal para entender que hay dentro de esa biodiversidad del reino animal, animales que son animales con un instinto de supervivencia de caza total, ¿cierto? En donde nos ven como alimento a nosotros, en la cadena. Entonces, teníamos que aprender a generar recursos. Y como tenemos algo que el resto de especies no tiene, que es el libre albedrío, nosotros tenemos la capacidad de adquirir conciencia frente a esos procesos. Los hacemos conscientes, los reconocemos conscientemente. No es solamente instintivo, nosotros tenemos ese instinto animal, también lo tenemos, porque básicamente como reacciona un animal es instintivo 100%, ¿cierto? Pero nosotros
tenemos esa doble capacidad, desde el libre albedrío de reconocer y elegir si ahí hay peligro o simplemente instintivamente reaccionar desde un recurso interno rápido que se activa cuando se activa el instinto de supervivencia. El cerebro reptiliano lo que hace es darnos la capacidad de reaccionar instintivamente, rápidamente al peligro. Y por eso el cuerpo inmediatamente es el que nos muestra el camino, corre eh, la sudoración, la agitación del corazón cuando hay peligro, porque son como los termómetros que tiene nuestro cuerpo para mostrarnos que nos debemos proteger, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que el instinto de supervivencia hizo que el sistema en el que vivimos actualmente fuese programado para que viéramos como peligro muchas cosas que no son peligrosas en la escala de peligro. Y se convirtió en nuestra vida y en nuestro día a día en una programación en la que permanentemente estamos activando nuestros mecanismos de defensa, ¿sí? Y nos programaron a creer que el mundo y la especie humana y nosotros dentro del mundo y en comunión con la especie humana, tenemos que defendernos todo el tiempo. Tenemos que activar nuestro instinto de supervivencia, que tenemos que protegernos del otro, ¿no? Y estamos en permanente juicio, porque empezamos a juzgar al otro, la experiencia de el juicio, por un lado. Pero el instinto de supervivencia es un recurso maravilloso para crear. Y ya les voy a decir por qué. Porque es a través del instinto de supervivencia que nosotros activamos algo que se llama la creatividad. La creatividad es uno de los recursos más importantes para manifestar, porque es la que nos permite activar ideas. El recurso no solamente es para defendernos, la recursividad no solamente es para defendernos, es para idear, para crear, para generar planes, para generar metas, para generar sueños, para generar caminos de acción en la mente que nos permitan, a través del recurso, de la idea, del pensamiento creativo, de la visualización creativa, crear nuevas rutas hacia la creación de nuestra realidad, hacia la manifestación. Para eso es el instinto de supervivencia también. Por eso el cerebro reptiliano debe activarse y nosotros debemos aprender a activar el instinto de supervivencia a nuestro favor, porque si no, adormecemos el instinto de supervivencia que nos permite crear, desactivamos la creatividad, nos volvemos pasivos frente al recurso de crear, ¿sí? Y eso en el juego, y yo lo veo como un juego, la manifestación es un juego que nos regaló Dios, nos regaló la divinidad, nos regaló eh, esa sabiduría suprema que está perfectamente dispersa en todo, nos regaló para que podamos movernos de diferentes formas, para que elijamos de diferentes maneras, porque además lo bonito de entender la recursividad y el instinto de supervivencia y la creatividad es que existen infinitas maneras de idear o planear o crear un camino para llegar a algo, para llegar a una meta, para llegar a un deseo, para llegar a un sueño, que no existe un único camino, existen infinitas posibilidades de... em, y lo que hace la creatividad, el poder de la creatividad, una vez nosotros elegimos algo, porque yo alguna vez creé como una fórmula, la fórmula de la manifestación, que realmente no es una fórmula, son como ingredientes de una receta, en donde el poder de la intención es primero, y ¿qué es la intención? La intención es la capacidad que tenemos los seres humanos de elegir algo, es poner una voluntad en algo, un deseo, una idea, una decisión o una elección. Me explico, yo elijo eh, ser maestra, yo elijo, eso es una intención. Cuando todavía no voy a la acción y lo elijo por primera vez, es una intención. Luego elijo que ya soy maestra, elijo
ser eh, profesora de este mensaje o de este proyecto, de esta idea o de esta, ¿cierto? De esto que quiero enseñar. O elijo ser feliz. Eso es una intención. O elijo cuidar mi alimentación. Eso es una intención. Es una voluntad que pongo, es una idea que pongo con voluntad y eso tiene una energía. Ahora, el 90% de nuestras decisiones, elecciones o intenciones es inconsciente. El 90% está grabada en nuestra mente subconsciente como una programación permanente en piloto automático. Y esas programaciones que se convierten en patrones son como improntas que yo estoy emitiendo al entorno y el entorno las está recogiendo y las está atrayendo desde un nivel de vibración similar a como yo lo emito. Esa es la ley de atracción. La ley de atracción es cómo mi vibración entra en resonancia con vibración similar. Y hoy en día está científicamente demostrado que mis pensamientos tienen una frecuencia vibratoria específica y existen infinitos niveles de frecuencias vibratorias, ¿sí? ¿Por qué lo han logrado identificar? Porque ponen a una persona a pensar y a sentir desde no solamente el pensamiento, sino la emoción que baja al cuerpo. X cosa, por ejemplo, piensa en un helado y piensa en el sabor de la fresa fría en tu boca y piensa cómo te sientes comiéndote ese helado de fresa porque es tu sabor favorito y en tu heladería favorita y siente las papilas. Eso es una manera de activar la frecuencia de un pensamiento y miden cerebralmente qué está sucediendo a través del brain mapping, qué está sucediendo frecuencialmente con ese pensamiento. O ya lo llevan a otro tipo de pensamientos como siéntete poderosa, imagínate que estás actuando de manera poderosa y que estás en la calle caminando como una mujer poderosa y cómo se siente esa mujer y qué está haciendo esa mujer. Y te llevan no solamente a un pensamiento, sino a una visualización creativa completa, llena de información en donde miden cerebralmente qué está pasando con tu vibración a nivel de frecuencias que miden hertz. Y básicamente eso es lo que emite tu ser y cuando lo haces con una emoción elevada, con mucha, mucha intensidad, la intensidad en la emoción es fundamental. Eh, Eso es una impronta que apaga cualquier patrón que esté contrapuesto a ese. O sea, si yo estoy ahí visualizándome en poder, empoderada, como una mujer decidida, segura de sí misma, valiosa, sintiéndose valiosa hacia ella misma, sintiendo su valor, validándose en su conocimiento, en su sabiduría, en su expertise, en lo que ella es, en sus dones, en su esencia, en sus talentos, y lo hace con tal intensidad, ya sea con sus ojos abiertos o cerrados. Hay dos cosas fundamentales. El cerebro no identifica, ¿ok? Si está siendo real para la mente o no. La intensidad es la que hace que sea real para el cerebro. No importa que no lo esté viendo con sus propios ojos, lo está viviendo internamente, es real para el cerebro. Y esa intensidad hace que se emita ese patrón, ese holograma, es como, hagan de cuenta, un programa completo de energía. ¿Y qué pasa? Que tu desempoderamiento inmediatamente se apaga, ¿ok? Porque tú estás con tu energía en otro lugar y tú no puedes tener dos energías contrapuestas emitiéndolas al tiempo. Puedes apagar después la desempoderada y otra vez volverte, perdón, la empoderada y volverte otra vez desempoderada. Y vuelves si le das fuerza a la desempoderada. Pero lo bonito que hace la repetición en el cerebro es que en algún momento el cerebro comienza a generar esas como conexiones neuronales que necesitamos para que ésta se sostenga más, para que el empoderamiento se sostenga más, para que la fuerza de ese poder que tú sentiste en ese momento y si lo repites, tu cerebro comienza a fortalecer
ese momento de conexión. A veces eso se desvanece porque la ciencia ha podido ver cómo se logra sostener por momentos, pero cuando tú lo vuelves una repetición, la ciencia ha demostrado que una conexión neuronal se puede llegar a mantener permanente después de 7 días, pero tiene que tener la intensidad correcta, ¿ok? Entonces, hablando del poder de la intención, porque yo les dije que mi fórmula o mi receta tiene 3 ingredientes. La primera es el poder de la intención, no es la intención, porque yo puedo intencionar inconscientemente, en mi mente subconsciente, lo que yo no sé, estoy eligiendo el desempoderamiento, estoy eligiendo que no soy suficiente, y eso es lo que estoy emitiendo, ¿ok? Pero yo puedo elegir contrarrestar eso, porque si mi mundo externo me muestra, yo no necesito conocer qué hay en mi mente subconsciente necesariamente, ¿ok? No necesito decirle a mi mente subconsciente, muéstrame qué hay. No, yo puedo ver en el mundo externo dónde estoy desempoderada, dónde está mi desvalorización, dónde está mi falta de reconocimiento, mi falta de suficiencia. Y el mundo externo me lo va a mostrar. Es súper fácil de identificar, ¿sí? Yo, por ejemplo, me trabajo mucho mi autovalidación y mi autorreconocimiento porque a mí me ha costado aprender a poner límites. Y yo sé que ahí en mi no, en mi pare, proyecto esa desvalorización, pero he ido fortaleciéndome tanto que ya estoy en un nivel de no, de haberle dicho, por ejemplo, a muchas cosas: "No me sumas", haber cerrado amistades, haber cerrado con personas a las que le había abierto la puerta de mi vida sin necesidad. Eh, Básicamente porque no me suman, no porque yo me sienta más o porque no, simplemente, eh, el valor que me doy hace que yo ponga límites frente a esa persona o esa situación. No tiene nada que ver con la persona, tiene que ver conmigo, ¿sí? Entonces, eso es uno de muchos ejemplos, pero porque quiero llevar tus propios, mm, sentidos del yo que no te están permitiendo atraer a tu vida en diferentes áreas lo que tú realmente mereces, ¿sí? Em, María Eva pregunta, ¿cómo saber cuál es la intensidad correcta? ¿Cómo darse cuenta? Mira, el mundo externo te muestra todo. Si no has emitido la intensidad correcta, pues no está sucediendo en tu mundo externo todo eso que tú deseas. Hay algo que te muestra tu desvalorización. Hay algo que te va a mostrar tu falta de reconocimiento. Hay algo que te va a mostrar el no merecimiento, o tu escasez, o tu carencia, o tu desvalorización, ¿sí? Algo en tu mundo externo te va a demostrar que todavía no estás en la intensidad correcta desde tu yo soy, porque el sentido del yo para mí es la base de todo. Y es lo que yo trabajo no solo en la certificación como Quantum Healer Coach, que yo se lo entrego como herramientas, quienes son ya Quantum Healer Coach lo saben, como herramientas para su propio trabajo personal, para que se cambien ese sentido del yo a sí mismas, para que se trabajen ese sentido del yo, se reconozcan, se valoren, se validen y desde ahí se empoderen lo suficiente, se sientan suficientes a sí mismas para que al proyectarlo comiencen a traer las relaciones, las experiencias, las sincronicidades, las resonancias de experiencia que hacen eh, validar que estás en ese reconocimiento. Y estamos en un proceso de desaprender. Todos los seres humanos tenemos en mayor o menor medida esa desvalorización, en mayor o menor medida esa falta de reconocimiento, de suficiencia, y la proyectamos de alguna manera, la proyectamos queriendo desvalorizar al otro, esa es una manera, pero no tiene que ver contigo, tiene que ver con su propia desvalorización. Personas que de pronto te hacen sentir que son más o que quieren mostrarse más que tú. Eso también muestra su falta de valorización, ¿sí? No tiene que ver contigo, tiene que ver contigo si tú te reflejas en eso. Ahí es donde tú también tienes que poner atención y decir, por eso es que decimos que somos espejos, porque si tú te reflejas en eso y a ti te incomoda y te hace sentir mal que esa persona te quiera hacer sentir menos, pues es porque todavía te falta
como reconocerte y fortalecerte mucho más en tu suficiencia, y es donde das las gracias y te trabajas. Esa es la parte que te concierne a ti. Mucho de mi trabajo durante los últimos años, todo el trabajo que yo he realizado y que he enseñado a mis consultantes y a mis estudiantes es el niño interior, porque esos primeros 8 años, y lo dice el Dr. Bruce Lipton súper claro, y hay una psicóloga con la cual yo trabajé mi protocolo del niño interior, y yo saqué de ahí mi propio protocolo del niño interior, que es el que enseño en la certificación. Esos primeros 8 años de vida programan, sí, casi que el 95% de tu sentido del yo, por no decir el 100%, porque ahí es donde tú te convenciste de lo que eres y no eres capaz. Ahí absorbiste la información, no solamente lo que te decían, sino lo que viste, la manera en cómo tu mamá es, por eso adquieres patrones de mamá, la manera en cómo papá fue y adquieres patrones de papá, ¿sí? De tus cuidadores, de tu entorno, de tu entorno social, de tu entorno escolar, de tu entorno religioso, de las creencias en las que creció tu familia y te entregó esas bases, ¿sí? Esos primeros 7 años de vida son fundamentales para poder trabajar tu proceso de transformación hacia la manifestación de lo que realmente quieres. Ahora, yo no trabajo la manifestación o netamente mental o visualización creativa o la intensidad. Aquí les estoy dando la información que todo el mundo que es experto en manifestación da. Para mí es demasiado importante añadirle un ingrediente fundamental. La psicóloga se llama Susan Anderson y el libro se llama The Journey from Abandonment to Healing, el camino del abandono a la sanación. Em, Les estaba diciendo que eh, yo le añado un ingrediente fundamental para mí al proceso de entender cómo funciona la manifestación, y es la conexión con lo divino, la conexión con tu delta, que delta fue una figura que adquirí de mi última certificación en hipnosis, porque el profesor nos enseñó una manera de no ponerle juicio al programa de Dios, porque el Dios para cada ser humano es muy íntimo y muy personal. Y creo que dentro del juicio es indispensable, o del no juicio es indispensable dejar que cada persona viva su propio programa de Dios. Entonces, tu arquetipo de Dios es importante, es tuyo, es único, no importa si es Buda o Jesús o Dios o la fuente o universo, Padre, Madre, como tú le quieras llamar, o la matriz divina, como le quieras llamar. Lo importante es que siempre tengas ese arquetipo contigo, que siempre haya una conexión y una comunión con Dios, ¿sí? Porque esa conexión con lo divino, con la sabiduría suprema, es la que hace que tú puedas traspasar barreras de transformación más allá de, de lo que a veces humanamente podemos, ¿sí? Hay cosas que superan la experiencia humana y lo sabemos. Y yo soy una fiel convencida de que el mundo espiritual existe, es un plano real, y, y tengo una conexión absolutamente directa. Mi comunicación, mi conversación es directa con el Espíritu Santo y es mi fuente directa. Y sí, me apoyo de Jesús, me apoyo del Arcángel Miguel, pero para mí Dios y el Espíritu Santo es primero, ¿sí? Pero es mi forma y no juzgo mientras exista un punto de ancla en tu vida de lo que significa para ti Dios, y que te permitas reconocer y sentir cómo ese Dios obra en tu vida, cómo te guía, cómo te abre el camino, porque yo sí creo
que si bien Dios nos dio libre albedrío para elegir cómo vivir nuestra vida, desde el poder de la intención y el poder de la creatividad, ya hablamos de los dos, y el poder de la fe, que la fe no es allá afuera, sino es una certeza y una convicción interna, sí hay una inteligencia superior eligiendo desde un plan divino muchas cosas para ti. Y sí hay cosas que nos superan en comprensión. Y es cuando decidimos o elegir pelearnos con la experiencia o aceptarla, porque hay dos cosas que yo he evidenciado en el mundo, nuestro plano terrenal, que para mí son leyes. Una es que sí podemos crear nuestra vida, pero otra es que hay ciertas experiencias en el camino de la vida que parecen ser como marcadas. Yo no lo llamo destino, pero sí la voluntad divina, la voluntad de Dios, porque hacen parte de mi proceso evolutivo. Es como, como un libre albedrío desde lo espiritual. También lo elegí como alma. Yo elegí esos aprendizajes como una manera de evolucionar, de crecer, de transformarme. Entonces, podemos elegir muchas cosas, pero a veces cuando las cosas no se dan así hayamos trabajado la manifestación, la intensidad, también hay que soltar mucha de la experiencia, porque cuando no se está dando es porque hay información para ti. Hay un momento de transformación, hay un momento en el que tienes ese aha moment y dices, ok, aquí esa divinidad, ese delta, ese arquetipo de Dios me está diciendo algo. Tengo que trabajar algo en mi vida, ¿sí? A lo mejor es la validación, el reconocimiento, el respeto por ti, el autorrespeto, porque en la manera en que tú te autorrespetas, te das esa suficiencia a ti mismo, te validas, te valoras, te reconoces, el mundo lo va a hacer para ti. Entonces, si hay un reflejo que todavía no se da de valorización en tu relación con el dinero, en tu relación con el amor de pareja o de familia, en tu relación con cualquiera que sea tu relacionamiento con el mundo o con tu cuerpo, hay información. No estás trabajando algo a nivel espiritual. Y el trabajo espiritual es para mí una automaestría, es la maestría del alma. Es el trabajo que realmente vinimos a hacer a este plano. Es el verdadero trabajo. Para mí la verdadera misión es eso. La misión de vida es el trabajo que yo vine a hacer conmigo. Sí, yo vine a dejar huella, vine a dejar un legado, vine a servir, vine a ayudar a otros, vine a dar un ejemplo con mi trabajo personal, pero hablando de todos los seres humanos, pero hay uno que es el que va a ser como tu momento de verdad cuando te encuentres con ese Dios. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo trabajaste? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo tomaste conciencia? ¿Cómo te autoobservaste? ¿Cómo te autosanaste? ¿Cómo te liberaste de eso? ¿Cómo te autogestionaste? ¿Cómo entendiste el valor que te trajo la ansiedad o tus ataques de pánico o tu depresión? ¿Sí? Entonces es súper bonito. Mm, Como ese darte cuenta. Patricia, ¿has buscado ese libro y no está? ¿Lo buscaste en Amazon? Yo lo tengo por acá. ¿Dónde es que está mi The Journey from Abandonment to Healing? Yo creo que lo tengo en este camino. Es que es mi libro, es uno de mis libros más importantes de vida. ¿Dónde está? Ah, míralo. Este es el libro, The Journey from Abandonment to Healing, de Susan Anderson. Miren cómo está de viejito de tanto que lo he usado y he leído. Este libro cambió mi vida porque fue el momento en que tuve todos como mis integraciones y mi discernimiento sobre el niño interior. Y si bien ella lo trabaja como algo que se llama el programa del abandono, que para mí ha sido fundamental entender porque el abandono
o el programa de abandono no es que te hayan abandonado, no es que a una persona la hayan abandonado sus cuidadores, no, es que nosotros nos hemos sentido en muchos momentos, eh, y el niño interior se sintió en muchos momentos no valorado, no amado, no validado, no protegido, no seguro, ¿sí? Y eso es el programa de abandono, es esa falta de esa sensación de falta de seguridad, protección y amor que pudo haber sentido tu versión de niño en algún momento y que en muchas ocasiones eh, fueron cosas tan sencillas como que, no sé, te dejaron en la guardería, no te recogieron a la hora que normalmente te recogían en tu kinder y el niño se sintió desprotegido porque vio que pasaba el tiempo, no sabe manejar un reloj, se sintió angustiado de ver que pasaba la tarde y ya todos sus amiguitos se habían ido y de pronto el papá había llamado a decir que por favor tuvieran al niño porque lo iban a recoger más tarde y nadie le avisó al niño. Y esa sensación de falta de seguridad y protección eh, marca en tu sentido del yo eh, como una sensación de abandono. Ahora, hay una herida universal que la habla Dr. Greg Braden, que a mí me fascina él, y es la herida universal del abandono, porque es como que hay una sensación global, como conciencia y especie humana, de que nos dejaron aquí como en un sentido de abandono, de estar solo, desprotegido, ¿sí? Busca el amor y es una búsqueda constante de verdad, sentirnos amados y sentir que somos suficientes en ese amor. Y es un camino de retorno hacia Dios, hacia nuestro delta, el arquetipo de Dios. Ahora, el último ingrediente que es el poder de la fe, porque la fe es algo que creemos que está afuera, que es la fe de como de que Dios o algo afuera nos va a salvar o va a cambiar nuestra vida y nos olvidamos que la fe realmente es una certeza interior y una convicción de algo, porque realmente eso es lo que es la fe. Voy convencida de, voy completamente en la certeza de eso que yo elegí, de eso que intencioné, de que eso ya está dado para mí, de que eso viene para mí, de que yo soy suficiente y por ese simple sentido de suficiencia no necesito nada. La fe es una certeza interior y eso no nos lo enseñaron. Nos enseñaron a ver a Dios afuera, la fe afuera, a orar afuera, diciéndonos, pero tenga fe, pero es como, por favor, no tenemos una certeza, ¿sí? Cuando tú oras es importante soltar, es importante dejar que Dios muestre el camino sin esperar el resultado, porque el resultado, digamos que yo sí creo que lo controlamos, pero hasta cierto punto. Vuelvo y repito, cuando no se da, a pesar de que hiciste todo el proceso, algo te quiere mostrar, tu energía, el camino, la ruta, tu alma, Dios, ¿sí? Entonces ahí es donde se hace un pare y uno trabaja. Dice, ok, me voy a trabajar esto. Mm, hablando sobre la ley de atracción, yo quiero aquí adentrarme en algo porque cada vez más la vida, Dios, el Espíritu Santo me ha estado guiando a irme, enfocarme y casi que redirigir toda mi energía, mi mensaje a la ciencia, ¿sí? Detrás de la ley de atracción, porque la ley de atracción no es un paradigma, ¿sí? Como nos lo enseñó en algún momento El Secreto, como ni siquiera El Secreto, porque El Secreto sí nos lo muestra como una ley, porque son leyes universales, pero son leyes universales que se trabajan de otra manera. No es un paradigma, no es una programación, no es una creencia de que es una ley, así como las leyes físicas, así como las leyes cuánticas, así como las características y las propiedades de la materia.
a nivel energético, así como las características y las propiedades de la energía cuántica, ¿sí? La ley de atracción es una ley que está amparada no solamente por la sabiduría ancestral milenaria, sino que está amparada por la neurociencia, por la física cuántica, porque la ley de atracción se basa en dos principios. Uno, la frecuencia y la vibración con la que se emiten los pensamientos y con la que se emite tu impronta energética, que es tu estado de ser, de cómo te sientes, que está, digamos que comenzando desde el paradigma, la creencia y el patrón mental. Me explico. El yo soy suficiente o yo no soy suficiente es un patrón mental, ¿sí? Y el patrón mental es un programa completo que me hace ser no suficiente, porque involucra no es que yo, es que me parece que, o yo no estoy lista, o yo no, mi mamá, mi papá. Ahí hay un montón de información en el programa yo no soy suficiente. Y ese programa de yo no soy suficiente como patrón mental me hace sentir de una manera, me hace sentir desvalorizado, me hace sentir que no soy capaz de amar o que alguien me ame, me ha cancelado solo describiendo. Estoy describiendo lo que puede haber dentro de la información de un patrón, de un programa completo de no suficiencia, ¿cierto? Y todo eso es lo que yo soy. Y lo soy sin darme cuenta. Y eso es lo que emito a mi entorno. Entonces, la ley de atracción está amparada por la vibración y la frecuencia con la que estoy emitiendo esa información y la ley de resonancia. La ley de resonancia me dice que todo lo que yo emito resuena con el entorno y el entorno atrae energía similar a la que yo emito. Por eso se habla de ley de atracción. Mi cuerpo es un campo electromagnético. Lo más eléctrico de mi cuerpo es mi mente, son mis pensamientos. Y lo más magnético de mi cuerpo es todo lo que yo emito corporalmente, con esas sensaciones, la sensación, la emoción es magnética. Si yo voy por la vida sintiéndome desvalorizada, eso me desmotiva, eso me hace sentirme triste, me hace sentirme desesperanzada. Toda la gama de emociones que involucra el no sentirme suficiente. Esa gama de emociones es mi magneto, ¿sí? Mi magnetismo. Y mi magnetismo es lo que yo atraigo. La ley de atracción es eso, es la magnética de mi cuerpo. Es que soy un imán de experiencia. Que atraigo los patrones que me hacen validar eso que estoy emitiendo. Entonces me hacen atraer un tipo de persona que va a resonar con mi invalidación, con mi no reconocimiento, con mi no suficiencia, con mi no valorización y con sus acciones me va a reforzar ese programa, ¿sí? Y con la manera en cómo yo lo enfrento, me va a reforzar el programa. Va a ser un refuerzo permanente para mi programa de desvalorización. Hasta que llega el momento en que despierto, me hago consciente de que me tengo que hacer responsable, comienzo mi proceso de autosanación, de toma de conciencia, discernimiento, destapo capas de mi conciencia, me doy cuenta, me conecto desde otro estado de mí y comienzo a trabajar en mi valorización, mi sanación, mi programa de abandono, que el abandono es esa falta de seguridad, protección y afecto que me hace atraer personas con las que yo no quiero llamarlo espejeo, pero sí me resueno en esa información en la que estoy buscando esa protección, ese amor, esa validación desde una necesidad y no desde una suficiencia. No sé si me permito ser clara. La ley de atracción es una ley universal de creación y está enmarcando tus procesos mentales,
tus programaciones, claramente, y la forma en cómo al emitirte las estás autorreforzando constantemente. Ese es el piloto automático. Además, porque en tu autorrefuerzo, tu sensación de ser normalmente está en tu pasado, ¿sí? Puede que estés viviendo hoy una experiencia dolorosa porque una relación se terminó, porque em, acabas de sufrir una decepción, una desilusión, un engaño, y eso te tiene detonado completamente, estás pasando por un proceso de duelo, pero la emoción primaria no se desató con esa relación. La emoción primaria se desató en esos primeros 8 años con tu programa de abandono, ¿sí? El poder de la intención, el poder de la creatividad, el poder de la fe, ¿ok? Ese es como la receta, el poder de la intención, el poder de la creatividad, que es tu instinto de supervivencia actuando a tu favor. Y actuando a tu favor es cuando, Trin, tomas conciencia y dices, yo no me voy a quedar ahí, ¿sí? Yo no me voy a quedar en ese piloto automático. Y empiezas a generar recursos, me voy a este curso, escribo, busco esto, me meto a este YouTube, esto me resonó, esto no me resonó, voy por acá, voy por allá, me leo este libro, y empiezas un proceso de transformación. Eso es activar tu instinto de supervivencia a tu favor, la creatividad es eso. Es que te dice, o sigues así y te vas a morir en vida, si sigues así en ese estado, o cambias, te haces responsable de tu energía, de todo lo que estás emitiendo, de lo que está en tu cabecita y buscas todos los recursos que puedas para transformarte y cambiar. Y ahí es donde se da el verdadero aprendizaje, la evolución es esa, ¿sí? Y estamos en una constante evolutiva hasta que nos vamos de este plano. La evolución no para. Siempre va a venir un nuevo aprendizaje, siempre. Nunca llegamos a la cúspide. Cuando creemos que ya llegamos a la montaña donde, uy, lo logré, ya logré un montón de cosas, ya me siento satisfecho, ¡prum! Viene un nuevo aprendizaje. Porque la mente está programada, nuestra especie humana tiene una programación universal desde el momento en que llegamos y desde esa sensación universal de abandono por habernos tirado como en este plano, en este planeta, como solos, abandonados, desprotegidos, sin entender qué pasó con el amor total que éramos en el otro estado. Ya no lo sentimos, nos sentimos en separación, ¿sí? Y es un proceso de volver al origen, de volver a Dios, de volver a lo que somos. Es súper bonito. Mm, obviamente, tengo que hacer la publicidad y invitar a las personas a que conozcan mi certificación. Es una certificación como se llama Quantum Healer Coach, sanador cuántico y coach, donde involucro las dos como cosmovisiones, filosofías y enfoques terapéuticos. Tanto la sanación desde una mirada emocional y física, pero también desde una mirada netamente energética, porque eso es lo que nos da la física cuántica hoy en día, hace que la sanación holística y energética tome una connotación mucho más real desde la ciencia y menos desde el esoterismo. Y el coaching, que es una herramienta que te lleva a la acción, que te lleva a moverte, a la toma de decisión, a no quedarte solamente como en el proceso del movimiento emocional, sino que una vez mueves tu energía desde la emoción, vamos a empoderarnos, vamos a hacer, vamos a lograr, vamos a sentir ese merecimiento, a hacerlo, a traer todo eso que merecemos a nuestra vida y a co-crear ese paraíso en la tierra. Así que para quienes no conocen mi certificación, para quienes quisieran tener un poco más de información, es un programa completísimo que tiene una certificación internacional de la UNAD, la Universidad de la Florida. Trabaja sanación y trabaja manifestación.
Tiene 2 manuales completos que se entregan en la certificación digitalizados para que tú los puedas descargar. Uno es para ti y otro es para tus consultantes, para que ellos hagan todo su proceso enfocándose en un camino estructurado en un manual. Hay meditaciones guiadas, grabadas, que tú puedes descargar también, pero tú puedes crear tus propios protocolos y meditaciones. Em, es un camino que te lleva a una labor que yo estoy buscando, eso es parte de mi misión, que encuentre su lugar dentro del mundo, ¿sí? La sanación energética, cuando yo digo holística, es cero esotérica, sino es más enfocada en la integralidad del ser como energía, mente, cuerpo, emoción, espíritu. Em, y el coaching, con herramientas de coaching que te sacuden y te llevan a la acción, a planear, a poner metas, disciplina, motivación, enfoque, porque la energía enfocada, dirigida y empoderada es suficiente, ¿sí? Pero hay que hacer el trabajo. Hay que darte ese regalo de comenzar un proceso. El proceso es adquirir la conciencia cuántica, entender que realmente no estás utilizando tu fuente energética de poder, que es desde tu yo soy, el sentido del yo, o sea, tu estado de ser, tu nivel de conciencia, tu cuerpo, tu mente, tus pensamientos anidadas con un sentido de ser, donde te puedes transformar con esa intensidad correcta y vivir en esa certeza, que para mí es como lo que ya le da el, como el, es como la que derrama toda esa fuente inagotable de creación en tu vida, porque es como que le das el sí. O sea, hasta ese momento estás en proceso de intencionar, de generar los recursos y la fe para mí es cuando esa posibilidad se derrama con fuerza porque tú eres la certeza de ser suficiente, poderosa, creativa, merecedora, sanadora, coach, lo que sea que elijas ser, ¿sí? Em, Eso es lo que quería compartirles el día de hoy. Gracias por acompañarme. Amo estos espacios. Tengo otras sorpresas para ustedes en el canal de YouTube que muy pronto las van a ver. Em, y espero de corazón que se hagan responsables de su energía, porque su vibración está en este momento emitiendo una información que es la que está haciendo que tu vida esté como esté. Y cuando tú no cambias tu energía, tu vida no va a cambiar. Va a cambiar muy momentáneamente, va a cambiar en ciertas áreas y en otras no, porque normalmente nos sentimos más empoderados en ciertas áreas que en otras. O sea, hay personas que tienen mucha energía poderosa y a veces es desde el control. Ojo con eso porque el ego también nos confunde. En el amor, o sea, recuerden que existe la persona que te hace sentir menos porque está desvalorizada ella, pero parece súper segura. Como está la persona que realmente se ve muy desvalorizada e incluso tú te conviertes en su maestro para que se fortalezca. Al final, cuando una persona se espejea con alguien desde la incomodidad, hay que agradecerle porque esos son los maestros que vienen a retarte para que te transformes y crezcas. Les mando un besito. Gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima. Y antes les dije que les iba a sacar un mensajito de Los Ángeles, se me había olvidado. Vamos a cerrar los ojos y vamos a poner la intención de recibir alguna palabra de este mensaje y vamos a pedir al Espíritu Santo que sea el único, declaro y decreto, mensajero para tu corazón, tocándote todas las fibras de tu ser. Gracias, gracias, gracias. Dice, activa la abundancia y manifiesta milagros. Y estamos hablando de una manifestación, Arcángel Chamuel. Dice, la abundancia es energía de creación que está dentro de ti y en todo lo que tienes a tu alrededor. Se expande cuando activas tu energía positiva con intenciones de alegría, amor, agradecimiento y pensamientos positivos. Todo lo que hablamos ahorita, la energía intensa,
intensamente sentida con intensidad. El arcángel Chamuel te invita a levantarte cada día y hacer afirmaciones que reflejen lo mejor de ti mismo o de lo que quieres ser. Al comenzar tu día, el sentido del yo, súper importante. Al comenzar tu día, activa tu mente, enciéndela, dale poder y potencia con pensamientos llenos de intención y sintiendo en tu corazón que ya es la certeza. Hoy es un día maravilloso. Hoy vivo cosas extraordinarias. Hoy recibo las bendiciones que el universo guarda para mí. Hoy soy una persona plena, feliz, en paz y gozo. Yo soy luz que ilumina con amor. Todo fluye en perfecta abundancia de amor, salud, perfección, alegría y libertad. Cuando activas la energía de abundancia, el universo te devuelve esa intención con la magia de milagros y bendiciones. Con este mensaje los dejo, les mando un beso gigante. Recuerden que ustedes son destellos de luz que pueden iluminar muchísimas, muchísimas vidas. Un besito para todos. Chao, chao. Y les pido, si no se han suscrito al canal, denle suscribirse, denle, activen sus notificaciones para cuando haya más videos. Voy a estar haciendo este live todos los martes a esta misma hora para que pongan su agenda, para que vengan conmigo, para que compartan a más personas el mensaje y que todos los aha moments que tuvieron los lleven a un proceso de transformación profunda. Nos vemos. Un besito. Chao, chao.